Domingo de la sexta semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos una vez más nos pone a nuestro Señor Jesucristo en acción, y ahora ante un leproso. Es significativa la actitud del leproso, un hombre considerado impuro por la sociedad, un hombre que tenía que ir gritando: «Impuro, impuro», para que la gente no se le acerque, un hombre que no podía entrar en los pueblos ni en las ciudades, un hombre marginado, descartado. Sin embargo, de alguna manera se hace presente, quizá oiría hablar del Señor y por eso lo va a buscar. Se acercó a Jesús suplicándole de rodillas. Ya la actitud del leproso, decíamos, es muy significativa. En la Sagrada Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, nos encontramos con muchos simbolismos. En este caso, aparte de encontrarnos con un hecho histórico, un hecho real, realmente sucedió ese encuentro entre Jesucristo y el leproso, ese milagro del Señor, además también detrás de eso hay una significación muy grande, muy profunda. El leproso simboliza al pecador, la lepra, el pecado. Para el alma, para el espíritu, el pecado es una lepra muy grande, muy grave. Por eso, cuando vemos al leproso suplicándole de rodillas, estamos ante la actitud del pecador tocado por la gracia de Dios y que se acerca a Dios hecho hombre, a Jesucristo, para pedirle perdón por sus pecados. «Si quieres, puedes limpiarme». Las palabras del leproso reflejan también su fe, su confianza en Jesucristo. No le dice si puedes, le dice si quieres. Está en tu poder, está en tu voluntad, está en tu querer limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjense la actitud de aquel hombre: sencillez, humildad, adoración a Jesucristo, fe en Jesucristo, confianza en su poder. Y la reacción de nuestro Señor Jesucristo, que refleja también su condición plenamente humana, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Verdadero hombre, verdadero Dios. Basta su querer. No le hace falta más a nuestro Señor Jesucristo. No necesita ningún remedio milagroso. No necesita hacer un gesto o un acto especialmente llamativo. No. Unas palabras: «Quiero, queda limpio», que nos recuerda ese poder de Dios en la creación. Haya luz, y empezó a existir la luz. Y ahora Jesucristo dice: «Quiero, queda limpio». Ese poder de Jesucristo sigue siendo actual.
también ahora, en cada sacramento de la confesión, en cada confesión que administra la Iglesia a través de los sacerdotes, es Jesucristo que limpia el alma, que con su poder hace posible que las almas recuperen, si la habían perdido, recuperen la gracia santificante. Y después a este hombre lo va a despedir, le va a decir: no lo digas a nadie. Pero aquel hombre había recibido un beneficio muy grande, y los beneficios que recibimos de Dios, como se ve en distintas partes de la Sagrada Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento, los beneficios que recibimos de Dios no es para uno mismo, es para los demás, para servir a los demás, para llevar la buena nueva a los demás, para dar gloria a Jesucristo y a Dios. Y es lo que hizo este hombre. Por eso, cuando se fue Jesucristo, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. Es decir, aquel hombre empezó a evangelizar, empezó a hablar de Jesucristo, empezó a presentarlo a las otras personas, al punto que por donde iba ya nuestro Señor, no podía entrar, podríamos decir, de manera tranquila. Dice aquí San Marcos, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en descampado, y así acudían a él de todas partes. También ahora necesitamos acudir a él, porque lo necesitamos más que nunca. En primer lugar, porque el hombre parece ser que está cada vez más lejos de Dios. La razón definitiva es el pecado, pero también ese mismo hombre está como reclamando la presencia de Dios, la cercanía de Dios, aunque aparentemente parezca que lo rechaza. Por eso nos permitimos ahora, con motivo de cómo la lepra representa, simboliza el pecado, hacer algunas consideraciones acerca del pecado, y especialmente teniendo en cuenta lo que de manera específica, concreta, detallada, nos dice el catecismo, tanto el catecismo mayor como aquel compendio del catecismo. Y nos dice el catecismo que el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. El pecado hiere la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, y atenta también contra la solidaridad humana. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, en su muerte, está revelando plenamente la gravedad del pecado. Tan grave es el pecado que ha sido necesario que Dios se hiciera hombre, y Dios hecho hombre sufriera y muriera por nosotros en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Tan grave es el pecado que fue necesario eso. Y hay que tener en cuenta que hay variedad de pecados. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes, o también según los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se puede distinguir pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de obras, pecados de omisión, de dejar de hacer lo que deberíamos hacer. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y en pecado venial. Todas estas cosas que venimos diciendo acerca del pecado son cosas conocidas, son cosas sabidas, pero que de vez en cuando hay que recordarlas. Y por eso nos preguntamos, ¿cuándo cometemos un pecado mortal? Pues se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Estos tres elementos, materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento.
Este pecado, el pecado mortal, destruye en el hombre la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. El pecado mortal se perdona ordinariamente mediante el sacramento de la confesión o de la penitencia o reconciliación, como solemos llamarlo también. Pero si una persona ya adulto, para la Iglesia un adulto es ya desde que tiene uso de razón, desde los 7, 8 años. Cuando una persona adulta no está bautizada, también a esa persona los pecados personales que pueda tener, el sacramento del bautismo le perdona todos esos pecados. ¿Cuándo se comete un pecado venial? Pues un pecado venial que se diferencia de manera esencial del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o no se da perfecto consentimiento. Este pecado, el pecado venial, no rompe la alianza, la unión con Dios, pero sí debilita la caridad. Entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y también merece penas temporales de purificación. El pecado también cuando se repite una y otra vez genera lo que llamamos vicio, y bien difícil a veces resulta erradicar un vicio porque se ha metido poco a poco en el alma, en el corazón, en la conducta del ser humano, de tal manera que después para quitarlo resulta muy difícil. ¿Y qué son los vicios? Pues los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia y también inclinan hacia el mal. Y hemos dicho que son contrarios a las virtudes. Las virtudes son hábitos operativos buenos, es decir, que se consiguen a base de repetición de actos. Lo mismo ocurre con el vicio, que uno llega a adquirir un vicio a base de repetir una y otra vez un acto malo, y entonces se convierte en vicio. Los vicios pueden ser referidos especialmente a los 7 pecados capitales que la Iglesia en su tradición los refiere pues a la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y son calificados como pecados capitales porque están como a la cabeza de los demás pecados. Básicamente hemos querido hacer un repaso de lo que es lo referente al pecado, porque este Evangelio de hoy nos habla de alguna manera acerca del pecado y porque estamos ya a bien pocos días de empezar el tiempo de Cuaresma. Dentro de 3 días estaremos celebrando miércoles de ceniza, por lo tanto iniciando ese tiempo de 40 días de preparación para la Semana Santa. Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de reconciliación, tiempo de conversión, tiempo de considerar la gravedad del pecado y el inmenso beneficio que nos ha traído Jesucristo con su misterio pascual y por lo tanto con su gracia, la gracia santificante. Invocamos de manera especial a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.